Bendiciones, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Soy el pastor Wilmer Estupiñán de la Iglesia Pentecostal Unida de Despertar, aquí en la ciudad de Freeport, New York. Hoy en nuestra lección de discipulado estaremos trabajando sobre el tema el ayuno escogido por Dios. La palabra nos dice en el libro de Mateo capítulo 17, verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es el acto voluntario de abstenerse de todo tipo de comida y de la ingesta de líquidos por un periodo de tiempo. La práctica del ayuno en el Antiguo Testamento era usado no solo por algunas personas, sino que se usaba en toda una nación. Podemos ver en la historia de Jonás, en el libro de Jonás capítulo 3, cuando Jehová le dice a Jonás, vaya y predique en Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y llegó Jonás el profeta con este mensaje, y la Biblia nos refleja que todos los hombres de esa ciudad creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vieron vestidos de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, también se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. En Joel, capítulo 1, verso 14, la palabra de Dios nos dice a la letra: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. El ayuno entonces no solo es una práctica o ritual como creen algunas personas, sino que es un arma poderosa que podemos usar para vencer al enemigo. Por eso Jesús le mencionó, porque él fue recibiendo una acusación en contra de sus discípulos, que no habían podido sanar a un muchacho o liberar a un muchacho, y Jesús les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno es el complemento de la oración y nos sirve para vencer muchas cosas. También es un elemento de adoración que podemos presentar a nuestro Dios. Recuerde lo que Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Ahora veamos lo que no es el ayuno. Lo que no es el ayuno. Es importante aclarar que el ayuno no es una dieta. No es malpasarse, no es dejar de comer en cuanto para ahorrar, tampoco es una huelga de hambre, tampoco es para estar más sanos, aunque es obvio que nos puede ayudar mucho. Algunos creen que ayunan cuando por sus múltiples ocupaciones postergan el desayuno o sus comidas hasta una hora posterior. No, el ayuno tiene que tener un propósito. Entonces veamos lo que sí es el ayuno. En primer lugar, de acuerdo a Zacarías capítulo 7, verso 5, el ayuno es para la honra de Dios. Dice la nota: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Segundo, el ayuno solo debe ser para reverenciar el nombre de nuestro Señor. Nehemías 1:11 nos dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. También el ayuno es una ayuda para obtener habilidades, entendimiento y sabiduría, como fue el caso de Daniel. Capítulo 9, verso 3, la Biblia nos dice en el libro de Daniel: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El ayuno también es para fortaleza y victoria.
Cuando el enemigo quiere destruirnos, usa toda clase de armas y artimañas. Es por ello que cuando usamos el ayuno, es un arma que le debilita su poder. El enemigo no puede ir contra una persona que ayuna, no tiene capacidad ni autoridad al 100% ni nada contra la persona que ora y ayuna. Por eso volvemos a repetir las palabras de Jesús en Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno, en cuanto a la salvación, fue un mecanismo que a los habitantes de Nínive los llevó hacia ella. En Jonás capítulo 3, verso 5 nos dice la palabra de Dios, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Toda una nación fue libre de muerte, de juicio, cuando presentaron su ayuno, pero además le añadieron oración. ¿Sabes? Oración y ayuno, tremenda herramienta. El ayuno es también para recibir el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 10, verso 30 al 31. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. El ayuno funciona para luchar contra el pecado. Esdras capítulo 10, verso 6, la palabra de Dios nos dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasif, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Hechos capítulo 10, verso 44 también nos dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En el tercer tópico de este tema, hablemos brevemente sobre los tipos de ayuno. Otra vez, los tipos de ayuno, perdón. Tenemos un ayuno total o completo, que es presentar el ayuno desde las 6 p.m. y entregarlo al otro día a las 6 p.m. Un día completo sin probar nada. Recuerde que en el horario judío el día comienza o termina a las 6 de la tarde. Ok, termina el día de hoy a las 6 de la tarde y está comenzando el próximo día, es decir, 24 horas seguidas. Tenemos el ayuno mediano o medio ayuno. Empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, solo 12 horas desde que sale el sol hasta que se oculta. De hecho, en los tiempos antiguos, el día consistía en ese horario. Luego nos encontramos con el ayuno parcial. Cualquier horario que no sean los anteriores, o también cuando se usa, por ejemplo, el abstenerse solo de comida, pero tomar agua. El ayuno de 21 días o ayuno de Daniel, que consiste, de acuerdo al libro de Daniel capítulo 10, versos 2 y 3, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este ayuno de Daniel consiste solamente en comer frutas, legumbres y nada derivado de animales. También la Biblia nos refleja el ayuno de 40 días en Mateo capítulo 4, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, hablando de Jesús. Este ayuno de 40 días consiste solamente en tomar agua sin alimento de ningún tipo. También está el ayuno de Esther, el ayuno de Esther de 3 días. Hagamos las siguientes observaciones. Lo que no se debe hacer. Hay que dejar los placeres de la vida para otro momento.
No podemos dejar de trabajar, pero sí debemos abstenernos de cualquier situación de carnalidad o cosas que no sean edificantes. No concebimos, por ejemplo, un ayuno en el que se dedican 10 minutos a la oración y 3 horas a la televisión, las redes sociales, etcétera, etcétera. Isaías 58, verso 3, en conexión a lo que no se debe hacer, nos dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Otra cosa, no debemos romper el ayuno. Debemos presentar bien definido el horario y el tipo de ayuno. Hay casos en donde alguien pudiera voluntariamente olvidarse y provocar bocado. Es decir, tomó una decisión voluntariamente, decidió voluntariamente o abandonarlo. Pero otras veces suele ocurrir que sin darnos cuenta hayamos ingerido algún tipo de alimento. A veces por inercia tenías ansiedad y fuiste y abriste la nevera. En estos casos es recomendable dejar de hacer el ayuno de inmediato, ¿ok? Comenzar de nuevo al próximo día, ¿ok? Otras personas dicen no, no abras la nevera y siga para adelante lo que estás haciendo. Otros, por causa del descuido, alargan un día más de ayuno. Isaías 58:6 nos vuelve y nos repite, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Fíjate, compartir tu pan con el que no tiene. Isaías 58:7 nos dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Porque el ayunar también conlleva esta ayuda hacia nuestro prójimo. El ayuno que recibe respuestas de acuerdo a Isaías 58:9 nos dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En este caso hay personas, algunos cristianos o religiosos, digamos, que andan vociferando que están de ayuno y de oración, pero no ayudan a su prójimo. No le dan un bocado de pan a nadie. No es así tampoco. Concluyendo, cuando ayunamos, traemos un profundo impacto espiritual a nuestra vida. Si ayunamos de la forma correcta, tendremos buenos resultados y llegará la victoria. Hay muchos casos en la Biblia de hombres que ayunaron a Dios con propósito. Moisés, David, Elías, Daniel, Esther, Nehemías, Ana, Jesús mismo, Cornelio, como lo acabamos de leer. La iglesia primitiva fue una iglesia fundada en el ayuno, el apóstol Pablo de la misma manera. Pero al igual que la oración, solo hasta que probamos el ayuno podremos conocer su poder y su alcance. Lucas capítulo 2, verso 37 nos dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No hay límite de edad. Nosotros podemos ayunar cuando las cosas se están poniendo difíciles, cuando vemos que no hay solución. Acusaron a los discípulos diciéndoles, Señor, pero tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, tranquilo, va a llegar la hora en que les va a tocar ayunar. Hay momentos en la vida en que todo parece que se trancó y que no hay solución, que el enemigo está atacando con fuerza. Es el momento para entrar en el ayuno acompañado de la oración.
aislados en nuestro cuarto de oración y ayuno, en el lugar secreto, y meternos en esa batalla con Dios y veremos los resultados. Soy el pastor Wilmer Estupiñán de la Iglesia Pentecostal Unida de Despertar aquí en Freeport, New York. Gracias por estar en sintonía y hasta la próxima lección. Dios te bendiga.